Bueno. ¿Qué te parece? Espera. Dios, ya estamos. 2 capuchas. No, o sea, Y no un habéis, destino. Los que nos siguen desde hace unos días probablemente se hayan dado cuenta de qué es lo que ha pasado, ¿no? De que es que Edu básicamente se ha metido en la moda, en mi moda de llevar capucha y sentirse guay mientras graba podcast. Yo soy aún más guay porque yo lo hago como Superman con la ropa interior por fuera, ¿sabes? Yo he puesto los cascos por fuera de la capucha. ¡Toma! Madre mía. Y espérate que viene el segundo. Bueno. 3 podcasts esta semana. Por las vacas. Por las vacas, las pirulas, tío, todo. ¿Qué tal, Edu? Muy bien, tío. Yo por las vacas hago lo que sea. Si hay que hacer 3 podcasts, se hacen 3 podcasts, tío. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarnos de tonterías hoy porque es tarde. De hecho, no es tarde, porque no es tarde, pero bueno, quería. Pero en Irlanda a las 3 de la tarde es de noche, entonces es tarde ya. Sí, siempre. Sí. Y vamos a empezar el podcast con 2 capuchas, una vaca y una pirula. Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, entretiempos, desayunos, no sé dónde estéis ahora mismo. Tengo a mi sur geográfico, a Eduardo Barreche-Uren. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Carlos Prieto. Carlos Prieto Marbella. ¿Qué tal? Que ¿Cómo por estás? cierto, espera, que se me había olvidado esta coña, tío. Por fin tenemos un oyente que me ha dicho algo bonito. A mí, normalmente es... Ay, Eduardo, tío, qué buena... Ay, joder, Edu, tío. Y por fin alguien pone... Me gustan los comentarios de Carlos, son muy elocuentes. Yo lo que no tengo claro es si lo de Carlos lo ha dicho aposta o no. O sea, yo no tengo claro ¡Qué cabrón! si lo ha dicho por Carlos Prieto Marbella, en plan como coñita, o si realmente ha dicho Carlos como Carlos. Sería genio, así que, por favor, quien haya ¿Te ha sido... Es que no me troleado apetece- o no te ha troleado? O sea, Claro, yo soy muy fan de los troles en general. Así que si es troleo bien y si no es desde aquí troleo... un saludo a Broncano. Eso es. Ojalá, no sé. ¿Te imaginas que nos escucha Broncano, tío? ¿Te imaginas que traemos a Broncano? Es más, si nos invita Broncano a la resistencia, no voy. Que por supuesto. Que venga el primero. Por supuesto. Bueno, y hoy venimos con un podcast que no es de fitness. Espera, te voy a cortar, ¿y de qué va? te voy a cortar Sí. rápidamente. Córtame. El otro día vi un Acota. clip de la Resistencia descomunal. No sé quién era el tío que llevaban. Y el tío, fíjate si troleó a Broncano, el cabrón. ¿Sabes la pregunta esa de cuánto ganas y cuánto follas? Ajá. Pues cogió el tío y editó su perfil de Wikipedia antes de ir Hombre, al programa. sí, joder. Y le- Este es el presentador. Es que con esta había de televisión mucha española o algo coñita. así, ¿no? Y dijo, tío, como yo trabajo para la televisión pública, tú puedes ver lo que gano, no sé qué. Y te entró en Wikipedia y tal, y te la he colado que- Broncano, no sé qué. El background de esto es que ese tío competía por un premio, los premios Iris, creo que son el mejor presentador, el Broncano. Entonces le ganó y desde entonces tiene el pique ese del cabrón de este tío que no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero sí. Desde aquí recomendamos mucho La Resistencia y a mí personalmente me gusta más La Vida Moderna, ¿no? Pero bueno, vayamos al tema. Edu, ¿de qué vamos a hablar hoy, como siempre? Hoy vamos a hablar de algunas de las notas del podcast que Naval Ravikant hizo con Joe Rogan. Para poneros un poco en antecedentes, si no sabéis quién es Joe Rogan, cortad este podcast e ir a buscarlo. De verdad, ¿eh? Cortad este podcast e ir a buscarlo. Y ¿Puede ser mejor su podcast que el nuestro? de momento. Y Joe Rogan es un crack, es un tío multidisciplinar, es el comentarista del UFC, tiene uno de los podcasts, si no el podcast más popular del mundo, a lo mejor junto con el de Tim Ferriss están ahí. Invita a gente muy top, tienen temas muy diversos, a veces hace el podcast fumado, a veces lo hace bebido, a veces lo hace sobrio. El tío es un jugón. Y esta vez llevó a Naval Ravikant, que Naval Ravikant es un emprendedor y un inversor ángel que tiene una filosofía de vida muy particular. Y hoy vamos a hablar de algunas de las perlas que soltó Naval en este podcast, que recomiendo a todo el mundo escuchar ese podcast con Naval Ravikant si habláis inglés. Si no habláis inglés, pues nos escucháis solo a nosotros y os jodéis. Eso es. O una buena forma de aprender es hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a explicar un poco la estructura de este podcast porque, como siempre, no la tiene. O sea, es básicamente, vamos a ir sobre un listado de frases que ha dicho Naval. ¿Naval o Naval? O como... Da igual, ¿no? ¿Naval? Yo qué sé, tío, no soy indio, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir un poco, bueno, pues metiéndonos como siempre hacemos en los charcos. Y hoy el conductor va a ser Edu, tío. ¿Estás preparado? ¿Te sientes bien? Pues ¿Sí? la verdad que no. Pero bueno, básicamente yo lo que voy a hacer es traducir simultáneamente las frases de Naval Ravikant del inglés al castellano. Es decir, yo ahora mismo estoy metido en internet, en una web en la que salen esas frases, con esas notas. Voy a traducir su frase al castellano y ahí ya Carlo y yo nos metemos en los charcos. Me he traído las botas de agua. ¿Te las has traído, Carlo?
Yo voy barefoot. Sí. Joder, es que venimos del podcast, tío, con Javi Fitness Sostenible, que el tío estaba ahí en taparrabos en casa haciéndolo, pues me he venido arriba. ¿En taparrabos en casa haciéndolo, dice? ¿De qué estás hablando, tío? Bueno, bueno, escuchad el podcast anterior porque hay un par de coñitas al respecto de eso y lo entenderéis. Qué sobrado, tío. O sea, hablamos, Javi y yo, 30 segundos del tema minimalista con el tema del calzado y ya Carlos se viene arriba, tío. Yo me he quedado con... O sea, de lo único que me he quedado con el podcast es con eso. Tenías que haber quedado con lo de las banderitas por el mundo, que es la parte más interesante, que Javi era influencer antes de que lo subiera. Exacto. Bueno, vale, pues vamos a empezar. Hay varios puntos que vamos a tocar. ¿Vale? Entonces, el primero es sobre los libros y sobre leer. Y dice Naval Ravikant que el número de libros que lees es una medida de tu vanidad. Y explico. A lo que se refiere es no a que tú leas libros para inflar tu ego, aunque en parte sí, pero al hecho de leer 100 libros no te hace mejor que leer 50 libros, ni te hace más culto. Es más, él dice que él preferiría leer los 100 mejores libros de la historia una y otra vez y empaparse bien de lo que dicen y coger ideas que leer todos los libros que se han escrito jamás. ¿Tú qué opinas, Carlos? Yo voy a empezar a hatear un poco. Que es, leer está de moda. Matizo. Durísimo eso, ¿eh? Decir en redes o tomándote una cerveza o mejor dicho un vino en un sitio guay que lees mucho, está de moda. Es lo guay, ¿no? Hace año y medio veo series, todo el mundo empezó a ver series y por tanto dejó de estar de moda, dejó de ser cool el leer. Y ahora leer está de moda. ¿No está de moda ver series? Joder, estoy fuerísima, tío. Ya es algo que lo hace todo el mundo. Perdón, no es que esté de moda, es que sea cool. Entonces, cuando algo es cool es porque poca gente lo hace. ¿Cómo era ese meme que decía algo así como si vas a casa de alguien, si te vas por la noche a casa de un desconocido o lo que sea, ¿no? Alguien que te has ligado esa noche y no tiene estanterías llenas de libros, vete de esa casa. O sea, joder, vale, si no es Hemingway, claro, no sirve. Entonces es eso, pasa de ser cool a ser algo popular y deja de ser cool porque ya es popular, ¿no? Pues estamos en el punto en el que leer vuelve a ser cool. Y la gente realmente expone su vida. No, yo me he leído este libro, yo me he leído este otro libro. Vale, ¿qué has extraído de cada libro? ¿Te ha sido útil? ¿Realmente has sacado algo de provecho de ese libro? ¿O lo has leído, o has leído un tercio solo para decir que lo has leído para sacar 2 o 3 ideas? Porque esto a mí me recuerda a la típica persona que no ve películas, por ejemplo, o no lee libros, pero tiene como 2 o 3 cosas, perlitas guardadas para decir, no, yo es que vi esta película y saqué esta perlita. Es como... Y a lo mejor eso lo ha cogido de la sección cinematográfica del periódico, ¿no? De la crítica del periódico. ¿Qué cojones? Ha visto random tal y ha dicho, esta frase es guay. Y ya está, ahí se la asocia, ¿no? Entonces, o sea, que en realidad ¿qué sacas de los libros? Estás siendo un hater de los que posturean en redes sociales, pero estás de acuerdo con lo que dice Naval, como se diga. Yo, por ejemplo, honestamente estoy en una fase en la que no leo mucho. ¿Por qué? Pues porque, pues trabajo un montón de horas. Entonces, lo que me apetece para desconectar es ponerme un podcast que me permita andar por la calle y ver luz. Bueno, luz aquí no hay mucha, ¿no? Pero que me dé la lluvia de Dublín en la cara mientras absorbo algo de información que me apetece. Por tanto, podcast me viene bien o incluso audiolibros. Me tienes confundido ahora mismo porque no sé si estás hateando en los libros porque tú no lees, con lo cual hay un sesgo cognitivo importante ahí. No sé si estás intentando promover el NIT entre nuestros seguidores para que anden un poquito y pierdan grasa. O promover el podcast. Entonces estás haciendo una doble promoción. Promoción, como dice quién. Exacto. Agustín Jiménez era. Eso es, Agustín Jiménez, el macho ibérico. No, si tú me preguntas, yo personalmente soy una persona que si coge un libro y le Personalmente soy gusta, una persona, por favor que alguien extraiga esto de aquí, comillas, Eso es. comillas, personalmente soy una Un persona, meme, Carlos un meme. Prieto Marbella. que me gusta ir sobre lo que he leído, sobre lo que he visto una película o una serie, sobre todo, over and over. Es decir, leo y veo muy pocas series, libros, películas, pero lo que me gusta lo leo y lo releo varias veces, decenas de veces, cientos de veces, todavía no soy tan mayor, ¿no? Entonces, yo estoy muy a favor de lo que dice ahí Naval, en el sentido de si algo te gusta, si algo le sacas realmente partido, si tienes la capacidad de leerte los 100 mejores libros de la historia y solo leer esos 100 para absorber lo máximo posible, go for it. Vete a por ello. Más que cogerte los 10.000 millones de libros que te vayas a leer por posturear en redes sociales, ¿no? Y una cosa que dice Naval, que yo me he sentido identificado en cierta medida, y ahora voy a hablar un poco de mis propios hábitos, y es que dice,
Yo leo para entender las cosas, con lo cual, si estoy leyendo un libro que es muy bueno y estoy pasando las páginas, a lo mejor ni siquiera estoy leyendo todo lo que dice, a lo mejor ni siquiera lo termino. Voy de un capítulo a otro, voy buscando ideas, estoy buscando a lo mejor cosas que no entiendo y cuando encuentro algo muy interesante, pienso sobre ello, le doy vueltas, investigo, me abro otras ventanas y luego cuando me aburro, dejo de leerlo y paso a otro libro. Fuera, Entonces, exacto. no, como diciendo, no hace falta terminarlo para decir, me terminé este libro. Habrá libros que merece la pena terminar y habrá otros que no. Es como ver una película, a lo mejor hay alguna película que dices, tío, me salgo del cine, si es que estás en el cine, porque es una mierda y no me apetece terminarla, ¿no? Yo personalmente he pasado por todas las etapas de... Yo he pasado por etapas de... Cuando no estoy haciendo algo productivo con mi tiempo, sentirme como una basura. Decir, joder, tal, no estoy aprovechando mi tiempo y tal y cual, ¿no? Ahora estoy en una etapa distinta. Y estoy en una etapa en la cual creo que utilizar tiempo para generar paz mental y calma y quitarme chatarra de la cabeza es tiempo bien invertido y muy útil y que no tengo que sentir la presión constante de tener que estar aprendiendo algo, mejorando algo o generando algo. Que antes sí sentía a lo mejor esa presión y también es verdad que gracias a las etapas en las que he tenido de esa presión, pues hacía cursos online a lo mejor 1 o 2 horas al día, además de eso leía libros 2 o 3 horas al día, además de eso trabajaba, además de eso y no paraba. Han sido etapas en las cuales he sacado muchísimo rendimiento, pero no creo que esa sea forma de vivir y yo vivo a sprints y parones. Más que es una carrera de distancia en la cual vivo a sprints y parones. Hago sprints de vez en cuando, como cuando hacemos el contenido. Carlo y yo, cuando grabamos esos vídeos de preguntas que tenéis en Instagram, grabamos 100 y pico preguntas en una tarde. Entonces, así es como funcionamos. Y las grabamos todas del tirón, sin parar, la cámara puesta, sigue preguntando, sigue diciendo, y esas preguntas las utilizamos durante 6 meses, ¿no? Yo funciono un poco así. A lo mejor tengo una época en la cual dedico muchísimo tiempo a estudiar y a mejorar en un área en concreto, puede ser anatomía, puede ser cuando me da por el boxeo, puede ser lo que sea, y luego tengo otra época como de reflexión y calma, ¿no? Entonces ahora estoy más en una época de reflexión y calma en cuanto a mis estudios y estoy leyendo sobre marketing, estoy leyendo sobre psicología, estoy leyendo libros de ficción, pero por ejemplo ahora mismo no estoy leyendo nada en concreto sobre entrenamiento, anatomía o programación de entrenamiento, que en otras épocas le he dedicado muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuál es el libro, hablando de libros, que más te ha impactado en los últimos meses, /año? El libro que más me impactó es el del tío que corre, que Hombre, es un clásico. de David Goggins, que es Can't Hurt Me, que lo leí cuando estaba en Kuwait y me impactó mucho, tío, porque el tío tiene varias frases muy buenas, ¿no? En general. Y lo que es impactante es cuando tú lees su historia y el tío no se deja nada en su historia, ¿no? Es decir, este tío ahora mismo ha sido Navy SEAL, ha sido Ranger, ha corrido ultramaratones, tiene un bestseller, lo que quieras, ¿no? Pero te cuenta cómo en determinadas épocas de su vida, pues era un tío que se sentía un fracasado, frustrado, obeso en un momento dado. O sea, quiero decir, te llega a contar cómo en una de las carreras que acaba se caga y se mea encima. Quiero decir, que no hace falta que te cuente eso en el libro, ¿no? Pero el hecho de que te esté contando este tipo de cosas... quiero decir, no hace falta... A mí me gusta que lo cuente. No hace falta en el sentido de que él no tenía que haberse humillado a sí mismo de esa manera, pero lo hace para que veas que gente que tú ves como un héroe ha tenido que pasar por ser un perdedor en un momento dado y por ser capaz de conquistar sus demonios y sus propias montañas y matar a sus propios dragones, como dice Jordan Peterson, para poder llegar a ser ese triunfador que ves, ¿no? Y hay una cosa que dijo que a mí me parece la hostia, y perdonad por esto, lo siento, papá, que es... Él habla de la libreta de Dios. Y entonces la libreta de Dios es que el día que te mueres y te vas al cielo, ¿no? Al final es un ejemplo, una metáfora, da igual si crees en el cristianismo, en budismo, en islamismo o no crees en nada, ¿no? Lo interesante es entender esto. Y vas al cielo y vas a las puertas del cielo y te dice, Carlo Marella, a ver un momento, y te coge la libreta y te dice, en el caso de David Goggins, dije, David, no has hecho nada en tu vida. Imaginaos que el tío se dedicaba con 20 y pocos años a antiplagas, matar cucarachas y tal, ¿no? Y era un trabajo que él odiaba, no tenía futuro en él porque tampoco lo disfrutaba y nada, ¿no? 20 años después se encuentra con que el tío dejó ese trabajo, perdió, no sé si son 50 kilos, hizo las pruebas para los Navy SEAL 3 veces, hizo la semana de infierno y hasta que consiguió entrar, porque tuvo lesiones en 2 de las veces y por eso no pudo entrar. Entró en los Navy SEAL, luego pasó a ser Army Ranger, luego pasó a ser corredor de ultramaratones, bueno... El récord del mundo de dominadas en un día, 24 horas haciendo dominadas y hizo 3.000 y pico. Entonces él llega allí y le dice Dios, pues mira, David, llega ahí como un tío obeso que se ha pasado toda su vida haciendo antiplagas. Y le dice, David,
podías haber sido Navy SEAL. Podías haber tenido el récord del mundo de dominadas. Podías haber corrido ultramaratones. Podías haber escrito un libro que hubiese llegado a millones de personas y haber inspirado la vida de millones de personas. Pero no has hecho ninguna de estas cosas. Entonces, eso me resultó súper potente, ¿no? Tanto verlo en un vídeo como cuando luego lees su historia, porque de repente te das cuenta como de... Tú naces y la vida te da las cartas que te da, ¿no? Este tío le dio un padre abusivo, le dio ser el único chico negro en una zona de blancos, bueno, un montón de cosas que iban en contra de él, ¿no? Que luego le hicieron también desarrollar, por un lado, es una serie de complejos que luego él utilizó como combustible, como gasolina para crear esta persona que ha creado, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo. Carlo y yo nos conocimos hace 4 años más o menos. Empezamos a trabajar al poco de conocernos, empezamos a trabajar juntos y hoy en día pues tenemos este proyecto, ¿no? Si en ese entonces no hubiéramos empezado a trabajar juntos, este proyecto no existiría. No sé lo que estaría haciendo yo, no sé lo que estaría haciendo él. ¿A dónde nos lleva este proyecto? No lo sé. Pero el hecho es que hay pequeñas decisiones que tú tomas en un momento dado y tanto de cuando con determinada gente como con determinados proyectos, con determinados... que en ese momento es lanzarte al vacío, saltar al abismo y que te puede llegar a lo decía Steve Jobs en su discurso de Stanford, que la vida se conecta a los puntos mirando hacia atrás, no se conecta mirando hacia adelante. Entonces, mirando hacia atrás es muy fácil conectar puntos, pero mirando hacia adelante no es tan fácil, ¿no? Y hoy le decía yo a Carlo, Andy Ruiz, cuando le ganó a Anthony Joshua el campeonato del mundo de boxeo, ahora lo ha vuelto a perder, ¿no? Andy Ruiz lleva entrenando boxeo desde que tiene 5 o 6 años. Le habrá echado miles y miles y miles de horas. Y él, como miles y miles de personas entrenando boxeo todos los días, soñaba con llegar a ser campeón del mundo. Pero es que nadie te asegura que vayas a serlo. Es que lo gracioso es que cuando vemos a un tío como Andy Ruiz, dices, sí, pero llegó a ser campeón del mundo. Ya, tío, pero cuando él era un tío, un chaval mexicano en California, pobre, boxeando en un gimnasio de mierda, no sabía que iba a llegar a ser campeón del mundo y aún así siguió boxeando y lo siguió haciendo y al final le surgió esa oportunidad, ¿no? Eso es un poco lo que yo extraje también de lo de David Goggins, ¿no? Es, hazlo lo mejor que puedas, avanza todos los días un poquito, supérate a ti mismo y ya veremos a ver qué es lo que llegas a conseguir en 5, en 10 o en 20 años. Pero si tú no haces ninguna de esas cosas, te encontrarás con la situación de la libreta de Dios, en la cual te dirán, podías haber sido un emprendedor, podías haber sido un empresario, podías haber sido un escritor, podrías haber hablado en público, podrías haber hecho lo que sea que tú tengas en mente que quisieras llegar a hacer y que no has llegado a hacerlo porque no te atreves a dar esos pequeños saltitos en el momento adecuado o esos grandes saltos cuando hay que darlos. ¿A ti qué libro es el que más te ha impactado de los últimos, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años? Voy a salir por la tangente, no te voy a hablar de libros. Películas, series. Podcast. Mi mayor influencia en los últimos 6 meses es un podcast que desde aquí recomiendo muchísimo, y te lo habré hablado cientos de veces, que es Todopoderosos. Que es un podcast de, bueno, bastante gratis. 4 personas, bastante gratis, de 4 personas que son tops en su sector, que además saben comunicar y que además son amigos entre ellos y que tienen generado ese rollo interno al que la gente se puede suscribir. y me ha influenciado básicamente porque no nos damos cuenta del trabajo que hay dentro de... Ellos hablan mucho de cultura, focalizándose principalmente en películas, pero también, por ejemplo, en libros, en autores más bien de libros, ¿no? Y la gente no se da cuenta de los pequeños detalles que cambian todo, ¿no? Y a mí hubo una de las frases de Rodrigo Cortés que para mí es el mejor comunicador que he visto en mi vida. Es alucinante, que es un director de cine, que decía algo así como cuando ves las grandes obras de cine, ninguno de los directores, ninguno de los actores, mientras lo estaban haciendo, mientras planeaban que lo estaban haciendo, pensaban que iba a ser la mejor película de la historia. Es decir, Scorsese cuando grababa, yo que sé, El Lobo de Wall Street o, yo que sé, Toro Salvaje, no estaba pensando, estoy grabando la mejor película. O De Niro no estaba diciendo en Toro Salvaje, voy a hacer la mejor interpretación. Ellos iban a hacer allí su mejor trabajo, aquel día, en aquel momento, que se linka un poco con lo que decía Goggins. El tío que corre. El tío que corre anteriormente, ¿no? Entonces, para mí eso me marcó en el sentido de, en esos días grises, oscuros, como decíamos el otro día, que está el suelo resbaladizo, que te llueve encima, marca la diferencia el saber que lo único que tienes que hacer en ese momento es sacar ese máximo partido en esos 30 segundos o en esa hora que estás haciendo. Eso
es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia no es plantearte todos los días por la mañana, sí, hoy va a ser un gran día. No, porque no lo va a ser probablemente. Pero si cada media hora, cada task que tienes por delante piensas voy a dar lo mejor de mí mismo en esto, probablemente pueda llegar a ser un gran día. Y a mí esa frase me marcó muchísimo. Voy a decir 2 cosas. La primera, a la persona que me dijo que le aportaban más nuestros podcasts de fitness que los que no son de fitness, vete a tomar por culo. Si esto no te ha aportado, estas 2 reflexiones, apaga y vámonos. Y de verdad, que apaga y vete. Y la segunda, si alguno de los que está escuchando esto tiene algún tipo de contacto con Rodrigo Cortés, ¿se llama el director? Rodrigo Cortés, por favor, hacerle llegar este audio de Carlo, que seguro que le hace ilusión. Por favor. Y decirle que le invitamos después de Broncano y que le invitamos también a que venga aquí a hablar con nosotros. El segundo en la lista. Vale, entonces seguimos con el tema de lo de los libros. Rápidamente, para terminar con el tema de los libros, ¿qué deberías leer? ¿Qué recomiendas tú Carlo, personalmente? Dime qué recomendarías leer. Y no tiene por qué ser un libro, ¿eh? Me da igual que si me digas un libro, que me digas un blog, que me digas... Dime 2, 3 perlas de cosas que recomendarías a la gente leer. Lo que te guste. Vale, ¿y escuchar? Ya que estás menos metido en el mundo del audio. ¿Y escuchar? No. Igual, lo que te guste. Es decir, vamos a ver. Esto es tan simple como tú tienes unos gustos, unas aficiones, ¿no? Y puedes llevarlas a lo normal o puedes ir un poquito más arriba e intentar culturizarte más sobre ello. Es decir, si a ti te gustan las series, por ejemplo, porque eres un friki de las series, puedes ver series todo el tiempo, que eso supone chupar información sin más, ¿no? O puedes buscarte un podcast, unos libros que vayan más profundos sobre esa serie y te hablen de la estructura, de la creación del guión, de la producción de cine, y eso probablemente te llegue a un punto en tu vida donde digas, oye, tío, ¿y si escribo un guión? Oye, tío, ¿y si empiezo a dar clases de, yo qué sé, de interpretación? Es decir, mi consejo aquí sería, mira qué es lo que te gusta e intenta coger ese punto de partida y empezar a ir un poquito más serio mentalmente cada vez, ir un nivel más avanzado, y quizás te lleve a algún sitio o quizás simplemente seas un gran hablador de tabernas. O sea, a llegar a entenderlo como para poder explicarlo simple, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate que ves un Breaking Bad, por ejemplo, y que eres capaz de explicar el storyline de Breaking Bad y por qué han tomado esta decisión, por qué este plano de cámara es este, independientemente de que estés más de acuerdo o no, y intentar entender ese tipo de detalles, más allá de que te guste la serie porque te gusta la serie. O más allá de, por ejemplo, se pone de moda Breaking Bad, ¿no? Entonces tú vas a leer o a escuchar gente hablar de Breaking Bad y te van a decir las 3 cosas. Oh, para ser lenta la serie está súper bien. Punto número 1, check. No jodas. Segundo, que luego lo memorizas y lo dices tú cuando vas a la taberna también, ¿no? Eso es. Lo segundo es, no, porque es una deconstrucción de un personaje negativo y nos vamos metiendo dentro del mundo negativo para poco a poco forzártelo como positivo. Segundo check. Y el tercer check, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Sí, no, lo más claro de Breaking Bad que podrían decir es la representación de cualquier ser humano que poco a poco, línea a línea, vas pasando hasta que llegas a... O sea, quiero decir, por ejemplo, la violencia, ¿no? El tío al principio le aterra la violencia y luego llega un momento en el cual pues le da igual matar a gente. La normaliza. Pero todo eso ha tenido un montón de pasos intermedios desde que llegas ahí. Es como ir al gimnasio a hacer press de banca, ¿no? No llegas y levantas 100 kilos el primer día. Se levantando poco a poco. Esto se aplica a cualquier cosa en la vida, aunque parezca una chorrada. Pues lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no, simplemente finalizo eso. Entonces es básicamente intentar salirte de aquello que vas a repetir como un loro porque lo has escuchado en otros sitios, crees que queda guay decirlo y ya está. Intentar profundizar un poco más dentro de los personajes, dentro de la estructura, dentro del guión, etcétera, etcétera. Llegar al siguiente nivel por ti mismo, no leer y repetir algo que quede como guay, ¿no? A mí esto me lleva a una cosa, perdón, que creo que da mucho de sí, y es la siguiente. Hace poco hablamos en uno de los podcasts de cómo la especialización es una de las cosas que nos llevó al progreso social, ¿no? Como civilizaciones. Por otro lado, decía Naval Ravikant en el podcast, y estoy de acuerdo, y esto es lo interesante de estos podcasts, ¿no? Cuando estás de acuerdo con cosas y luego cosas que se contradicen y tal, que la especialización es para insectos, que el ser humano es un ser multidisciplinar, ¿no? Es decir, por ejemplo, Carlo puede ser un taekwondista y a la vez un podcaster y a la vez un admirador de cine. Y a la vez, quiero decir,
Carlo no está delimitado, aunque él le dijo a Javi que sí, que las profesiones te delimitan, no está delimitado por una profesión como tal, sino que puedes tener un montón de aficiones que parece que son inconexas, pero eso es lo bonito del ser humano y lo bonito de disfrutar de tu vida como persona, ¿no? Es que iba a decir exactamente eso. Eso es lo bonito del ser humano y de la vida. Ya está, sigue, continúa. Es que es brutal eso, porque realmente ¿Es así? El poder mirarte al espejo y decir, puedo hacer un montón de cosas, puedo pensar, lo que hablamos, no sé en qué podcast lo hacíamos, ¿no? El tener que hacer un trabajo, poner delante de tu trabajo y empezar a mezclar sabiduría que tienes de otras cajas, empezar a abrir las cajas y ver qué hay dentro, a mí personalmente es lo que más me llena en la vida. El ser humano es el más multidisciplinar de todos, en todos los sentidos. Incluso decía Ido Portal respecto al movimiento, que el ser humano es el mejor mover, el mejor movedor, no sé cómo decirlo. ¿Por qué? No somos los más rápidos, no somos los que mejor corremos, no somos los que mejor escalamos, pero lo hacemos todo. Podemos jugar al tenis, al baloncesto, escalar, correr, hacer el pino, nadar, bucear. Es decir, ¿hay animales que nadan y bucean mejor que el ser humano? Sí, pero juegan al baloncesto, juegan al tenis, pueden jugar a los bolos. ¿Hay animales que corren más rápido que el ser humano? Sí, pero son capaces de nadar, de bucear, de jugar al tenis. Hay un montón de cosas que el ser humano puede hacer. El ser humano es de por sí no un especialista, sino un jack of all trades. Es capaz de hacer muchas cosas, dentro del mundo animal incluso, ¿no? Y al final es lo que hablamos de que es bonito de la vida. Carlos y yo hablamos esta mañana de una de las analogías de Naval Ravikant, porque hemos tenido una llamada rápida por WhatsApp hablando de, oye, tal, en el podcast esta tarde vamos a hablar de este tío. ¿Qué te parece esto, esto y lo otro, ¿no? Y yo le decía que Naval Ravikant decía en su podcast lo bonito del circo, ¿no? Tú vas al circo y tú ves un oso y dices, pues muy bien, un oso. Ves un monociclo y dices, pues muy bien, un monociclo. Pero ves a un oso dando vueltas encima de un monociclo y se te va la olla. Te explota la cabeza, ¿no? Eso es lo que es cuando tú ves a una persona que tiene pues eso, aficiones muy dispares, que parecen inconexas y que dices, ¿cómo puede ser esto, no? O sea, el ejemplo de Joe Rogan, ¿no? El podcast más importante del mundo y a la vez el tío es el cinturón negro de Brasil en Jiu-Jitsu, comentador de la UFC, era el presentador de Fear Factor. O sea, como todo cosas que dices, ¿pero y esto? Y luego le oyes una conversación con un científico y el tío se sabe defender. Entonces, al final, esto con lo que lo quiero hilar es con lo que decía Carlo de busca lo que te gusta. Busca lo que te gusta para poder especializarte en lo que te gusta, pero a lo largo de tu vida vas a tener distintas aficiones que cambiarán cada 2, 5, 10 años y te vas a poder especializar en muchas cosas. Por ejemplo, Carlo ahora le está dando al tenis. Entonces, cuando Carlo era especialista en taekwondo, hasta el nivel al que él lo llevó, el tenis le daba igual. Ahora le da igual el taekwondo, pero tiene unos conocimientos sobre taekwondo muy elevados por todos los años que le dedicó, no solo a hacerlo, sino a estudiarlo. Y ahora le está dedicando tiempo al tenis. Y a lo mejor dentro de 10 años le dedica tiempo a otra cosa. Y entonces, cuando mire hacia atrás en su vida, sabrá un mogollón de tenis, un mogollón de baloncesto, que es lo que le ha dedicado los últimos años entre el taekwondo y el tenis, un mogollón de taekwondo, y dirás, joder, ¿y este tío qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Pero, pues que en un momento dado me ha interesado el tocino y en otro momento dado me ha interesado la velocidad. Mira, hay una canción que me flipa y probablemente sea uno de mis siguientes tatuajes, que es... porque tengo tatuajes y todos son canciones. Y son todos terribles. Así que... Son todos terribles, sí, eso es cierto. Pero bueno, son lo que son, es mi cuerpo, están tapaditos. Ya sé cuál va a ser el siguiente entonces. It's My Life. ¿Te imaginas? No, es una canción, bueno, no sé si será un tatuaje o no, pero bueno, está ahí dentro del listado, que es una canción no te cortes ahora por el bullying, hombre. De Bob Dylan que se llama A Hard Rain's Gonna Fall, que es pues no de las primeras, pero de la etapa primigenia de rock de Bob Dylan, que básicamente cantando, que le dice su madre, le pregunta a su madre a él, ¿qué has visto, mi querido hijo de ojos azules? Y entonces él empieza a hacer un listado de cosas. ¿Qué has escuchado? Y él empieza a hacer un listado de cosas. ¿Qué has oído? ¿A quién? Y empieza a hacer un listado de cosas. ¿Dónde has estado? Y empieza a hacer un listado de cosas. Y yo escuché esa canción y dije, joder, imagínate llegar a los 80 años, hacer un listado de cosas y decir, ¿qué he hecho? ¿Qué has escuchado? ¿A quién has conocido? ¿Y qué has oído? Vale, a mí eso es lo que me aporta, más que cuánto dinero has hecho o cómo te has especializado en esto o has cambiado el mundo o no has cambiado el mundo. Porque es algo que yo creo que cambiar el mundo está en manos de un mínimo porcentaje percentil, ese 0,00001% de la historia del ser y además humano. de eso, la única forma de cambiar el mundo es cambiarte a ti mismo. Y eso es lo único sobre lo que tú tienes control de base, ¿no? Hay una cosa que, esto que has dicho, me lo voy a llevar un poco a estoicismo, al memento mori, recuerda que vas a morir. Y memento mori implica memento vivere, recuerda vivir. Recuerda que vas a morir para que te recuerde vivir. Vivir, no solo hacer
check en la oficina 8 horas, esto, lo otro. No, Exacto. vivir. Al final, me ha gustado lo que ha dicho Carlos de seguir las cosas que te gusten porque tu vida son tus hobbies, al fin y al cabo. Puede ser que tu hobby, tu pasión lo hayas convertido en tu trabajo, puede que no, pero tu vida son tus hobbies y con quién los disfrutas. Y es eso, son tus hobbies y con quién los disfrutas. Y luego, las penurias de la vida y con quién las soportas. Esas son las dos caras de la moneda, yo creo, de la vida, ¿no? Y antes de pasar al siguiente tema, voy a decir una última cosa sobre David Goggins, el tío que corre, que decía que a él lo que quiere es ser poco común entre los tíos poco comunes. Él se lo lleva al punto de la dureza mental, ¿no? De SEAL, ultramaratones, no sé qué. Pero esto puedes llevártelo a cualquier otro punto, ¿no? Poco común entre los tíos poco comunes es este punto multidisciplinar también, ¿no? O sea, que tú puedas ser, pues, por ejemplo, Idris Elba, el actor, resulta que es DJ también. Y resulta que además de eso, con 41 años debutó como kickboxer profesional entrenando kickboxing 1 año. Y dices, pero ¿y esto qué tiene que ver? Un tío poco común entre los tíos poco comunes. Eso es. Vamos a hablar de la vida, ya que estamos con esto, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente frase de Naval, que dice: la mayoría de la gente lista, con el tiempo, se da cuenta de que las posesiones no les hacen felices. Y añade: cualquier cosa que quisieras en tu vida, tanto si era un coche, como si era una chica, como si era dinero, una vez la conseguiste, pasado 1 año, volvías a estar en el punto cero. Ya eso no te aportaba. Porque tu cerebro se había adaptado a ello y ya estabas buscando la siguiente cosa. Yo voy a traer aquí una analogía, una metáfora, que ya sabes que no se me dan especialmente bien, pero para mí esto es como los viajes, ¿vale? Otra de las cosas que hace años molaba, ahora lo hace todo el mundo y en pocos años dejará de molar. Lo que empezará a molar será estar en casa, ¿no? Yo te lo voy avanzando. Para que lo sepas. Eso es. Por las vacas. Entonces, para mí hay 2 tipos de viajes, ¿no? Bueno, hay varios, pero ese viaje en el que, por ejemplo, voy a recorrer, yo qué sé, ¿cómo se llama el tren este que va por Europa? Interrail. Interrail, eso es. Y estoy 10 horas en cada sitio, veo todo lo que Eso puedo, download. Eso es, y siguiente. O el típico viaje que te haces con 16 años o con 14 con tu familia, que te metes en que yo lo he hecho también, que te metes en un autobús y ves 3 o 4 países en 7 días, vuelves a casa, llegas y dices, ¿qué has visto? Esto. ¿Qué te acuerdas? De absolutamente nada. O puedes hacer lo que hago yo, que me voy a vivir a los sitios y me tiro en un sitio 4 o 6 semanas para intentar experimentar cómo es vivir allí. ¿Cómo es vivir en Florida? Pues estoy 6 semanas en Florida y te lo cuento. Para mí esto es lo mismo, cuantas más cosas intentas tener, menos te vas a quedar con ellas. Es decir, vas a normalizar cosas, no vas a poder apreciarlas y realmente te vas a meter en esa vorágine de, me ha gustado esa analogía tuya antes, de chatarra mental, ¿no? De cada vez tienes más cosas dentro de la cabeza y no encuentras un orden. En este caso, a mí, por ejemplo, los viajes que me gusta hacer es, voy a una ciudad, estoy 3 o 4 días en ella, me hago varios tours guiados para que me estructuren bien y después, por las tardes, paseo por la ciudad, intento hablar con alguien, bueno, lo que pase, ¿no? Y esa es la metáfora, es cuanto menos tengas, mejor, no llevado al extremo este del minimalismo y tal, no nos metamos en modas idiotas, sino dentro de una lógica, cuanto menos vayas a ansiar, eso es, más vas a poder apreciar las cosas. Hay otro punto que debate aquí Naval sobre esto, que es respecto al deseo, y se parece mucho al enfoque estoico, ¿no? Que habla de que lo que dice él es que tú deberías desear una cosa en la vida con muchas ganas, que sea tu propósito principal en la vida y sufrir por esa cosa, pero dejar de desear un montón de gilipolleces y chorradas y dejar de sufrir por gilipolleces y chorradas, ¿no? No es que deseo el nuevo iPhone que ha salido tal y es que si no lo tengo me siento como... No es que deseo esta ropa que no sé qué... No es que se planteó. ¿Importa eso? ¿Te vas a llevar algo de eso a la tumba? Es decir, desea algo que se convierta en tu propósito en la vida. ¿Quién quieres llegar a ser o qué quieres llegar a hacer, qué quieres llegar a aportar o qué impacto quieres llegar a tener en los que te rodean, tanto si es gente más cercana como si es gente en el mundo, no lo sé. No si llevas unos Levi's o no, o llevas unas Nike o no, o, quiero decir, o si tienes 7 pares de Nike o las últimas Air Jordan que han salido, no sé si me explico, que va un poco en línea con lo que estás diciendo tú, ¿no? Sí. Con el tema de viajar, a mí me gusta el enfoque de Rolf Potts, y lo aprendí a través de Tim Ferriss, luego ya leí a Rolf Potts en Vagabonding, que es el libro se llama Vagabonding, de Rolf Potts, y trata de eso, de viajes de larga duración, ¿no? Entonces lo que hace es vivir en los sitios. Eso es lo que hago yo. Cuando la gente ve mis viajes, joder, este tío en Miami, bueno, no sé dónde tal. Yo en Miami estuve 4 días. Estuve viviendo al sur de Florida, a 45 minutos de Miami,
durante 5 semanas. Y luego una semana la dediqué a viajar por todos lados de Florida. Entonces, esas 5 semanas yo lo que quería experimentar es cómo es vivir aquí, cómo es entrenar en American Top Team, que es el mejor gimnasio MMA o de los mejores del mundo, de los 3 mejores del mundo, junto con Tristar y Jackson Wink probablemente. Y Tristar en Quebec, para los que lo queráis. No, Montreal. Montreal y Jackson Wink en Albuquerque, Nuevo México, si no recuerdo mal. Conocidos Tristar por GSP, por George St. Pierre, y Jackson Wink es muy conocido entre todos por John Jones, ¿no? Bueno, el tema, volviendo al tema, que con esto me desvío solo para los que os mole el tema del MMA y tal. Yo lo que quería es ver cómo es entrenar en este gimnasio, cómo es el día a día de los luchadores que van aquí, cómo es el día a día de una persona que vive en el sur de Florida, y experimentar para ver si me gustaba, porque cogí el concepto de Rolf Potts y de Tim Ferriss de los mini jubilaciones. Todo el mundo a día de hoy, tú tienes 30 o 30 y pico años o 40 años, a los que tengáis 20 a lo mejor no estáis pensando así todavía, y estás pensando, o sea, si tuviera todo el dinero del mundo, lo que haría sería esto, y me iría a vivir a Ibiza o a Mallorca, o haría esto, haría lo otro, y piensas en jubilaciones, ¿no? Y a lo mejor esa jubilación que tú piensas en tu cabeza ni siquiera es tan bonita como tú crees, y tampoco es tampoco algo para lo que necesites tanto dinero para llegar a vivir esa vida, ¿no? A no ser que se trate todo de yates y putas, no sé. Pero yates, putas y coca, ¿no? Si es yates, putas y coca, entonces a lo mejor sí. Pero ¿qué es pedir perdón? Quien ya sabes. Perdón, papá, perdón. Que eso no es lo que busco yo en concreto, así que bueno. Pero entonces, el tema de esto es, si tú te das esa oportunidad de vez en cuando de hacer una mini jubilación, ¿no? Imagínate que tienes 4 semanas de vacaciones y dices, pues me voy a ir a... No, porque yo en un futuro me gustaría irme a Tailandia. Coño, cógete 4 semanas, vete a Tailandia. A vivir en Tailandia, en un mismo sitio. No viajar por toda Tailandia, no, quédate en un sitio. Y experimenta cómo es vivir en ese sitio. Cómo es el día a día de la gente de allí. Y mira a ver si realmente eso es algo que te llena o no te llena, o qué es lo que te aporta. O si el tiempo libre que tienes ahí de repente te abre ventanas en la cabeza. Una de las cosas que dice Naval ahí, que es interesante, hablando de la meditación, y yo no tengo ninguna experiencia con la meditación, pero una de las cosas que dice ahí es que la meditación, al fin y al cabo, en lo que consiste para él, es en dejar a cero la bandeja de entrada mental. Entonces dice que si tú te sientas por las mañanas 1 hora y cierras los ojos, va a ser imposible que medites como te dicen que tienes que meditar, ¿no? En plan, deja la mente vacía. Una mierda vas a dejar la mente vacía. Te van a venir un montón de cosas. Al principio te van a venir problemas de tu día a día, de ese momento. En cuanto a esos problemas los soluciones, te van a ir problemas de tu infancia o adolescencia u otros momentos de tu vida que tú creías que habías superado y que lo único que habías hecho es enterrarlos. Estaban en tu bandeja de entrada, pero varias páginas más allá. Y hasta que no soluciones todo eso, que te puede llevar a lo mejor 2 o 3 meses hacer esto 1 hora todos los días, no empezarás a meditar realmente. Una cosa que he experimentado yo es que cuando te vas de viaje a sitios lejanos y tienes tiempo para pensar y tiempo para dar vueltas a las cosas, te vienen cosas de estas, te vienen pensamientos de algo que hiciste hace 10 o 15 años, de una situación con una determinada persona, de a lo mejor empiezas o sea, en ese momento eres capaz de ver la perspectiva de la otra persona cuando en aquel entonces no fuiste capaz de verla y te das cuenta de que actuaste como un imbécil, independientemente de que la otra persona a lo mejor tampoco fuese una santa. Y esto te puede pasar respecto a profesores en el colegio, te puede pasar respecto a exnovias, te puede pasar respecto a discusiones con tus padres, te puede pasar respecto a miles de cosas. Pero en nuestro día a día tenemos tanta chatarra mental que no nos da tiempo de abrir esos emails que tenemos en nuestra bandeja de entrada mental que se han ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Gente que tiene a lo mejor traumas, entre comillas, puede ser más o menos traumáticos, de cosas que pasaron cuando era pequeño, de cosas que pasaron en su adolescencia, de situaciones que vivió a lo mejor en su casa, en el colegio, lo que sea, ¿no? Y que cree que los ha resuelto y realmente lo único que ha hecho ha sido enterrarlos y desarrollar otra capa más en la cebolla para protegerse de eso, pero sin llegar a resolverlo. No sé si me explico. Sí. Me voy a salir por la tangente, como siempre hago. Y sabes que a mí, bueno, y si no lo sabes, bueno, tú sí, el resto de la gente, lo que menos me gusta en esta vida es el postureo, ¿vale? Entonces, hemos hablado de no tener posesiones materiales, bueno, hemos mencionado ese tópico, pero te quiero hacer una pregunta para dejar ver a la gente que no somos unos postureos ni intensitos en este aspecto. ¿Cuál es la última posesión material que te has comprado o que te han regalado y que todavía digas, ¡ah, qué guay! La última que me han regalado y que todavía piense que qué guay. Me regaló Vela unas botas de boxeo por mi cumpleaños. ¿Cómo lo sabía, chaval? Es que lo sabía al 100%. Sí, me regaló Vela unas botas de boxeo por mi cumpleaños porque me ha dado ahora, sobre todo por el tema de las artes marciales en general, pero boxeo, kickboxing y tal, y sobre todo estoy más con el tema del boxeo ahora mismo. Y Vela, mi novia, me regaló unas botas de boxeo por mi cumpleaños y me hizo mucha ilusión por lo que significaba eso, significa que me apoya en mi esta nueva aventura de aprender a boxear con 34 años. ¿Sabes la mía? Muy parecido a eso.
tenía unas zapatillas destrozadísimas de jugar al tenis y al baloncesto con ellas, y me pillé unas por internet, 60 euros. O sea, tú verás las pedazos de zapatillas que son, bueno, valían 120 y las pillé 60. Una semana para llegar, cuando llegaban parecía aquello los reyes, ¿vale? Y ahora cada vez, o sea, llevo con ellas un mes, cada vez que me las pongo, pienso que juego mejor al baloncesto y al tenis con ellas que con antes por las simples zapatillas. Eso me pasaba a mí cuando jugaba al baloncesto y me compraba a lo mejor las zapatillas de Allen Iverson o algo así, me venía ridísima. Pero si esto es pero sí parece que salto el doble. Y no es eso, es darle valor real a algo material, porque evidentemente no podemos ser gente que vive en una cueva sin nada, ¿no? Evidentemente estamos desarrollados, hemos sido desarrollados en una sociedad donde nos venden cosas y las compramos, nos venden ideas, marketing, etcétera, etcétera. Pero, mira, este es un ejemplo concreto de posesiones materiales que concretamente le hemos sabido dar un valor emocional que lo tiene, en realidad, ¿no? Yo hay posesiones materiales, yo todavía tengo en casa de mis padres el balón de baloncesto con el que jugaba cuando tenía 13 años. Y imagínate cómo estará la piel de cuero del balón de baloncesto. Era el balón de baloncesto de la NBA de aquel entonces. Y que fue pues un regalazo para mí en su momento en Reyes y tal. Y yo ese balón, yo veía la televisión, abrazaba el balón casi, o sea, bueno, sin el casi. Y todavía tiene significado. Mi padre a veces me dice, en plan, este balón está hecho una mierda, ¿por qué no lo tiramos? ¿Qué coño vas a tirarlo? Ni se te ocurra tirarlo. Toma ahí el trastero que hacen mis padres, ¿no? Entonces, sí, al final es lo que significan para ti las cosas, más que las cosas como tal. Pero eso es. Que tú sepas también darle el significado apropiado a determinadas cosas y no dejar que... Al final, yo creo que uno de los grandes problemas de esta sociedad, y ahora me lo voy a llevar esto a las redes sociales, hablando del postureo, son los deseos sin cumplir, deseos insatisfechos. Y todo viene también por el césped del vecino está más verde. Es decir, tú vas a las redes sociales y te enseñan los highlights de todo el mundo. Entonces tú ves, por ejemplo, imagínate, ves a alguien con su novia y todo es felicidad, sonrisas, viajes, yates, esto lo que sea. ¿Tú te crees que no discuten nunca? ¿Tú te crees que no se ha tirado nunca un pedo delante de ella o ella delante de él? ¿Tú te crees que nunca ha roncado y le ha dicho, joder, ¿quieres callar ya una puta? Quiero decir, que le pasa a todo el mundo. Sí, lo que habéis oído, le pasa a todo el mundo. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Gente que se va a vacaciones 2 semanas y postea esas fotos cuando está en la oficina 3 meses después y tú te crees que está de vacaciones. Quiero decir, y todo el mundo hace todo así. Entonces, tenemos 2 tipos de gente en redes sociales. A ver, esto es una simplificación, ¿vale? Pero, que es la gente que te cuenta todas sus penurias porque está buscando atención y la gente que te cuenta que su vida es la mega hostia porque, al final, las redes sociales nos hacen celebridades a todos, ¿no? Esto es algo que también comentaba Naval en su podcast y por eso me parece interesante. A los que son celebridades, pues también lo son, vamos. Pero nos hace celebridades a todos en el sentido de expones tu vida como si estuviesen saliendo en el Ola. Quiero decir, te vas de viaje a no sé dónde y reportaje de tu viaje a no sé dónde. Esto no sé qué, tal. Entonces, y la gente le da likes y tal. ¿Qué pasa? Que creas una falsa imagen de quién eres tú y el problema es que a veces te la llegas a creer tú. Y ese es el gran problema, que tú te llegues a creer esa falsa imagen. Y por eso pasa también lo de los copitos de nieve. Todo el mundo te da palmaditas en la espalda, te da likes y cuando alguien te hace un comentario de hater o fuera de tono, de repente, ¡uf! Se acaba el mundo. Porque rompe esa imagen que te has creado de ti mismo o de ti misma que no es real. Exacto. Carlos y yo hemos hablado mucho del tema de los influencers que luego no son lo que parecen, ¿no? De cuánta gente hay por ahí que tú les ves en redes sociales y tienen un aura, una forma de comportarse, un lo que sea, que luego no es real. Yo lo he visto mucho con gente que yo conozco que ves cómo escriben y escriben como tíos muy duros. Y luego les conoces en persona y no son así. O tíos que escriben como tíos con un nivel de conocimientos muy alto sobre una materia en concreto. Y luego tú tienes una conversación con ellos en persona y eso lo acabas de copiar de un libro de texto, campeón, porque cuando yo me siento a hablar contigo no tienes ni idea de esto ni de lo otro, ¿no? O gente que va muy de Santa Teresa, de Teresa de Calcuta y luego no son así, ¿no? Por eso yo en el podcast del otro día, en el que estuvisteis algunos de acuerdo con Carlos, que yo dije directamente, anda ya, tal, venga, no seas, no sé cómo fue la frase que te dije, pero te dije algo así como, no cuentes milongas, tal, no sé qué, me vas a decir que no querrías ganar esto, lo otro, tal y cual, ¿no? Buenismo, hablamos, creo que. El buenismo barato. Entonces, yo lo que quería expresar ahí es, no quiero venderle la moto a nadie. O sea, yo, Carlos lo dijo, ¿no? Yo vivo una vida relativamente, no diría frugal, pero bueno, que no me gusta ir a países como Tailandia o Bali y estar con una moto, unos pantalones cortos o un traje de baño, unas chanclas y ya está. No necesito mucho más que eso, ¿no? Y mi Kindle con los libros y poco más. Pero no nos vamos a engañar. También me puedo permitir eso porque tengo un estilo de vida cómodo y sería
muy falso por mi parte decir que no, que me valdría con ganar 600 euros al mes y que me valdría con eso. No, pues no es así. Si estuviese en esa situación, pues tendría que apechugar con ello, no se me caen los anillos y hago lo que haga falta. Pero eso no quiere decir que esa sea la situación que yo quiero o que diga que el dinero no vale nada. Porque eso es una mentira. Entonces, el dinero no lo es todo, pero el dinero es en determinado sentido libertad. Te permite tener la libertad de tomar una serie de decisiones. Tú luego puedes decidir si te gastas el dinero en irte de fiesta, coca, putas y yates, o si te gastas ese dinero, por ejemplo, en viajes y experiencias, o si gastas ese dinero en... Que, por ejemplo, tengo un amigo que le ha pagado la universidad a su hermana, que de otra forma su familia no lo hubiera podido pagar porque es de familia humilde y él, a día de hoy, gana bastante dinero y le puede pagar la universidad a su hermana. Si no tuviera ese dinero, el que diga, no, es que el dinero no vale. Sí, bueno, pues fíjate si vale tanto para la hermana que ha podido ir a la universidad como para él que siente el orgullo y la satisfacción de haberle podido pagar la universidad a su hermana. Entonces, no digamos tampoco, con este buenismo barato y con todo este postureo, el dinero no importa o esto o lo otro. A ver, el dinero importa, eso está claro, no es el fin último de la vida ni muchísimo menos. Cómo ganas tu dinero importa más que cuánto ganas. Exacto. Qué de temáticas, Edu. Yo creo que igual es momento de cortar y dejarlo para el siguiente podcast porque si no podemos estar literalmente 5 horas seguidas hablando sin parar. Sí, además el tema de Naval, bueno, el podcast que hizo el con Joe Rogan duró 3 horas, dijo un montón de cosas y si tú y yo nos ponemos a ahondar en cada uno de esos charcos, pues al final sus 3 horas las convertimos en 9. Así que ojo, que ya nos han pedido hacer un podcast non-stop 24 horas, ¿eh? Es verdad, eso nos lo pidieron en uno de los primeros podcasts, nos pidieron eso, ¿no? Sí, vaya tarao el que lo hizo. Además no sabe a quién está desafiando, sí. Claro. Ya, voy a hacer la coñita, ya. Ya verás. Si te pones 24... Bueno, entonces nos despedimos ya de este tema, no, porque vamos a volver, pero sí nos despedimos de este podcast. Eduardo Barrecheguren, Edu, un placer estar contigo y como siempre te voy a dejar el cierre. Bueno, espero que os haya gustado este podcast, espero que os dé que pensar, espero que os lleve a escuchar el podcast de Naval Ravikant, a los que entendáis inglés, porque es un podcast muy interesante. Y nada, como siempre esperamos vuestro feedback, vuestros comentarios tanto en iVoox como en YouTube, como en cualquier plataforma en la que estéis escuchando esto. Un placer, Carlo Marella. Perdón. Un placer, Carlos. Gracias, Eduardos. Bueno, con esto yo creo que... Con esto y un bizcocho... Nos vamos, chicos. Un abrazo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!